Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Bienvenidos a una nueva edición de Agroevolución, este podcast sobre agricultura digital. Mi nombre es Jeremías Drobot, trabajo en Fieldview, al igual que mi compañero de andanzas, Marcos Méndez. ¿Cómo andás, Marcos, desde Arrecifes, no? Sí, Jere, todo bien por acá. Bien, me alegro. Marcos, vamos a seguir un poco hoy con la temática de los asesores, ¿no? Estos actores que tanto nos gusta entrevistar y que nos brindan una información tan valiosa para nosotros y nos cuentan bien cómo es la mentalidad del productor. Del otro lado tenemos a José Luis Orsín. ¿Cómo andás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, todo bien por acá. Bien, me alegro. Corral de Bustos, ¿no? ¿Es que estás? Estoy en Corral de Bustos en este momento, vivo acá. Tenemos una consultora que hace centro acá en Corral de Bustos. Perfecto. Bueno, José Luis es ingeniero agrónomo, asesor privado del sudeste cordobés, también anda por el sur de Santa Fe, integra y es gerente de producción de la consultora agropecuaria Grupo Más Hectáreas, y además muy relacionado a la regional Los Urgentes Inrivil de Apresid desde toda la vida. José Luis, bueno, un poco nos gustaría tomarte como experiencia y como asesor de toda esa zona de productores tan de punta y tan por ahí digitalizados o con tanta precisión que hacen el trabajo por estar relacionados a Presidio y otros grupos tan de avanzada. Me gustaría que nos comentes cómo estás viendo la adopción tecnológica, sea agricultura de precisión, manejo de datos de forma digital, en tus asesorados durante los últimos años. ¿Ves que se están dando cambios importantes? Y si es así, ¿en qué sentido? Bueno, mira, es una zona en donde por cómo empezó la agricultura de precisión, con todo lo que fue la agricultura variable y las prescripciones, no llegó a instalarse desde un primer momento, como veo que por ahí pasa en otras zonas que tienen una mayor variabilidad de los lotes. Uh-huh. Nosotros empezamos viendo algo de ambientaciones y demás allá por 2005, 2006, y cuando analizábamos las variabilidades de rendimiento de los lotes con los especialistas que había en ese momento en INTA sobre todo, veíamos que no teníamos una variabilidad marcada como para introducir lo que es la agricultura de precisión que se llamaba en ese momento, que fundamentalmente refería a lo que eran prescripciones variables de fertilización nitrogenada fundamentalmente y de densidad, hablando de maíz. Y yo creo que lo que fue creciendo en el último tiempo fueron todas las plataformas que se ofrecen en cuanto a digitalización, a mapas, a poder observar los diferentes lotes o los diferentes estados de los cultivos a través del tiempo, que bueno, que imaginémonos antes cuando un asesor iba a ver un campo para arrendamiento o para compra, lo que tenías que hacer para recaudar información. Tenías que ir antes de la mediodía que cierre una oficina de INTA para poder hacerte una carta de suelo de manera física, poder ubicar el lote y después comprar imágenes satelitales que eran carísimas, eran de una precisión baja, y los satélites pasaban bastante esporádicos, por ahí las imágenes no te servían tanto. Y bueno, yo creo que en nuestra zona quizás no se instaló tanto de entrada todo lo que fue ese tipo de agricultura de precisión que decía antes, pero sí todo este tipo de imágenes y todo lo que tiene que ver con aplicaciones que nos permiten ver las diferencias entre lotes y a través del tiempo, y poder diferenciar ambientes que a veces generamos nosotros mismos, o descubrir errores a través de los índices verdes de los cultivos, digamos. Creo que muchas de esas cosas se han ido adoptando en este último tiempo, digamos, con el tema de las imágenes. Yo creo que eso generó un cambio bastante grande. El productor que no adoptaba, aunque sea la agricultura de precisión, sí con todo el tema de digitalización,
de esa parte de la información, de poder ver desde arriba los cultivos y hoy en día desde un teléfono, de una computadora, poder estar accediendo a esa información y en muchos casos de manera gratuita, creo que bueno, eso se masificó. Si vos te parás hace 15 años atrás, era impensable que vos lo puedas tener de manera tan rápida. Claro, ¿y de qué se dan cuenta así que se sorprendan o que les guste por ahí identificar algo en su campo que de otra forma no lo hacían? Si querés ponerme algún ejemplo, ¿no? Pero que vos veas que... Sí, descubrir, digamos, el productor, lo primero que empezás viendo, o empiezan viendo, son los errores. Digo, yo te decía antes que no tenemos tanta variabilidad. Bueno, eso fue hasta que también ascendió la napa y ahí empezamos a tener variabilidad porque teníamos la napa cerca, lotes encharcados y se empezaron a generar muchísima más variabilidad. De hecho, han cambiado las aptitudes de los distintos tipos de suelo. Esto es, vos comentabas que fuimos parte de la regional de Apresil, la regional hoy en día tiene una chacra experimental también, y se analizó a nivel de cuencas con el INTA Manfredi cómo fue cambiando la capacidad de uso de suelo de la carta de suelo del año 70 a hoy en día. ¿Eso a qué se debe el tema del ascenso de la napa? ¿Es una cuestión de uso de agricultura continua, por ahí de dejar un poco de ganadería y la chacra mixta que había en esa zona? ¿Se debe a esto? ¿Y de qué época, no? Que lo están notando. Sí, sí, bueno, hay muchos estudios bueno, que por ahí, en realidad en nuestra zona se ha encontrado que por ahí hubo un descenso de lo que son las pasturas permanentes, una cuestión de balance hídrico, pero también Rafael ha medido lo mismo y sin embargo no lo midió con el tema de la disminución de pastura, siendo una zona tambera, digamos, como que también encontró que fue un cambio en las precipitaciones. Yo creo que tiene que haber habido un poco de ambas cosas, de cambio de uso de los suelos y también de algo en el régimen de precipitaciones, de ciclos de años húmedos, que al no tener, digamos, cultivos todo el tiempo que estén absorbiendo, hayan hecho que eso se haya exacerbado, y una vez que la napa llega a niveles que están cercanos a la superficie, ya con pocas lluvias, se vuelve como ese nivel, decimos, mucho más nerviosa, o sea, asciende y desciende mucho más rápido, con poca lluvia ves que el ascenso es más brusco, los descensos también, mientras que cuando con esa misma lluvia estaba a profundidades de, no sé, de 6 metros, esos cambios se amortiguan mucho más. Pero bueno, el cambio por cultivos anuales, digamos, que tienen raíces que exploran 2 metros y no 4 a 6 metros como pueden ser pasturas permanentes, hacen que esa fluctuación de los niveles freáticos sean mucho más superficiales que lo que eran hace 40 años atrás. Pero bueno, refiriéndonos a datos que ha hecho Inta Marco Juárez y a Rafaela, hay un poco de las dos cosas también, ¿no? No toda la culpa digamos, o hubo un peso relativo de ambas, de un cambio en el uso o el descenso del uso de pasturas permanentes, que están todo el tiempo demandando y demandan 1.200 milímetros por año, a cultivos que en el mayor de los casos, un doble cultivo, podemos estar consumiendo 800, y también algunos, cuando miramos los registros históricos, algunas secuencias de años en donde en la zona hemos tenido más de 1.000 milímetros. Entonces, bueno, esas dos cosas conjuntas creo que llevaron a esa situación. En ese sentido, sé que vos estás experimentando bastante con con lo que es cultivos de servicio, ¿no? Que pueden traer múltiples ventajas, sea de nutrientes, sea por ahí, combatir algunas malezas, no darle lugar, pero en esa zona funciona muy bien para esto también, ¿no? Para tener la napa no tan amenazante, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de tener esa oferta hídrica, ya sea de precipitaciones, como también contar con agua de napa que está disponible, era también una amenaza si no la estábamos utilizando, porque uno va mirando en qué periodo puede llegar a tener mayor riesgo de excesos hídricos o digamos, de balances positivos que hagan que la napa ascienda, y bueno, son los momentos en los que uno podría estar
instalando un cultivo de servicio cuando antes había un barbecho y estar produciendo o estar ayudando en el consumo del agua, que es lo que hablábamos antes con el tema, tratar de imitar lo que hace una pastura. Pero fundamentalmente también creo que viene de antes el planteo con el tema de los cultivos de servicio, en tratar de recomponer muchísimos aspectos de lo que es la física, la química y la biología de los suelos. Que quizás en la etapa en donde disminuyó la participación de maíz y de trigo, se vieron afectadas algunas de esas variables que son mucho más importantes. Después vino el impacto en la napa, digamos, pero primero lo empezamos viendo hace varios años atrás con todos los problemas físicos, químicos y biológicos del suelo. Entonces, y a ver, y el último quizás, o el síntoma o el signo de lo que uno ve en el sistema es la maleza, ¿no? Como un emergente. Pero yo creo que, bueno, utilizamos cultivos de servicio en donde, en mi caso, fundamentalmente, no es la maleza el principal objetivo, sino que yo creo que cumplen un montón de otros servicios, por eso el nombre que surgió de servicio, por el servicio ecosistémico que presta, que entre esas cosas combate malezas, que si no uno cuando deja un barbecho tan largo, ese espacio es ocupado por la vegetación espontánea. Entonces, teniendo agua como teníamos, que no te esté comprometiendo el cultivo de renta, en todo caso, si no la consumías tenías un problema, o sea, estabas consumiendo agua que te podía generar un problema y por otro lado generar un montón de beneficios para las otras variables que a mí me interesan por lo menos, que es en el caso de suelo, ¿no? De tratar de recomponer esas variables. Y tratar de tener lo que en los sistemas prístinos tiene, que es vegetación viva todo el tiempo, ¿no? Que es lo que nos hablan los especialistas de las cosas que se generan cuando tenemos todo el tiempo el suelo vivo, el suelo funcionando. Sí, le quería consultar a José Luis, porque lo que cuenta lo dicen todos, y entiendo que siempre se pensó que no había, en algunas zonas no había variabilidad de los lotes, y resulta que cuando empezaron a ser más masivas las imágenes satelitales, se nota que hay diferencias en los diferentes estadios o diferentes campañas. ¿Se empieza a usar la digitalización también para estos cultivos de servicio? ¿Lo usás con imágenes satelitales o lo usás de otra forma a las plataformas? Digamos, a partir de que las imágenes son mucho más precisas, los píxeles ese que veíamos antes eran mucho más grandes, hoy son mucho más chicos, empezamos a ver algunas cosas que quizás antes no veíamos. No lo usamos tanto durante el cultivo de servicio, pero sí hoy te permiten ir para atrás de una manera muy sencilla y de poder analizar años para atrás cómo están los cultivos, digamos, cómo fueron evolucionando hacia atrás, hasta dónde llega, por ejemplo, el efecto de un cultivo de servicio, de una manera que vos lo puedas medir. La parte de campo nunca va a desaparecer, digamos, las herramientas creo que se complementan, nos suman cosas, pero nada te reemplaza que vos vayas al lote y cuando metas la pala o el barreno ves cómo está un suelo o para encontrar raíces, eso los agrónomos lo seguimos haciendo y es lo que te gusta, digamos, de verlo, pero que vos después de un cultivo de servicio, que lo hagas por ejemplo, entre maíz y soja, ¿no? Y después de esa soja vayas a un trigo, por ejemplo, en rotación, y nosotros muchas veces partimos lotes, porque todo lo que sea este tipo de agricultura o este tipo de tecnología de proceso, en muchos casos el productor tiene que verlo, tiene que transitarlo, hay todo un camino a que se convenza. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Bueno, agarremos un lote que tiene 40 hectáreas, partamos, hacemos 10, 15, 20 hectáreas y vemos cómo funciona el cultivo de renta arriba de uno y arriba de otro. La idea es que no pierda rendimiento ese cultivo de renta, no perder ese objetivo y ver si podemos reducir
el caso de insumos, o también mejorar algunas propiedades, medir eso, medir lo que queremos ver, ¿no? Pero después vos no solamente lo ves en ese cultivo inmediato, sino que lo querés ver hasta qué momento llega ese efecto. Y bueno, y cuando vos empezás a experimentar estas herramientas, a veces a simple vista, vos cuando te bajás en el lote, no lo ves, te sigo poniendo el ejemplo, a lo mejor un trigo que esté todo bajo la misma fertilización, que el cultivo de servicio en realidad se dio hace 2 años atrás, porque en el medio hubo una soja, o 2 cultivos atrás, ¿no? En el invierno pasado recién estuvo ese cultivo de servicio, hubo una soja y después va ese trigo, en realidad es un año después, pues sí, se está marcando eso ahí, o sea, el cultivo de servicio, todos esos nutrientes que se van liberando se hacen de otra manera, ese nitrógeno fundamentalmente biológico se entrega de una manera distinta, y vos lo ves y vos decís, pero bueno, el lote está fertilizado todo igual, ¿cómo puede ser? Estamos fertilizando en muchos casos por reposición de fósforo y azufre, y el nitrógeno se nivela a óptimos económicos que son elevados, porque la zona tiene un muy buen potencial, y sin embargo vos seguís viendo eso. Entonces vemos que es distinto el nitrógeno que agregamos inorgánico, fundamentalmente con urea, y con el nitrógeno que tienen los fertilizantes fosforados o azufrados, del nitrógeno orgánico que se va liberando a través de la materia orgánica aportada por esos cultivos. Entonces, hoy una manera muy sencilla de mostrárselo lo ves con estas plataformas. Entran en un teléfono, en cualquier aplicación, o en muchas aplicaciones, y pueden ver ese índice de NDVI, por ejemplo, para citar uno, y bueno, y que sea muy visual. Después medirlo en rendimiento. Es más fácil. Es mucho más sencillo, es mucho más accesible. Hoy yo empecé, a ver, como asesor veía, digo, che, en esto hay que meternos, nos tenemos que meter. Y bueno, y vos hacías cursos o yo hacía cursos de agricultura de precisión, y la verdad que se ponía pesado cuando vos tenías que descargar imagen en un formato, cambiarlo de formato, analizarlo con otro programa. Era muy tedioso. Y hoy las interfaces con el usuario son muy amigables. O sea, hoy marcaste el perímetro de un lote, vas a una parte que seleccionás fecha, qué tipo de imagen querés ver, natural, NDVI o lo que sea, y lo hace muy sencillo, algo que antes era muy complejo de ver. Entonces, todo eso que era complejo, y por ahí te alejaba de querer entrar a ese tipo de agricultura digital. Y hoy está mucho más sencillo. Claro, y hace más, lo que iba a decir, hace más fácil, digamos, por ahí medir algunas cosas que antes eran intangibles, como por ahí vos ya venís con los cultivos de servicios un montón, pero antes por ahí la idea de los beneficios de estos o del tema de sembrar, de gastar en un cultivo que después no vas a cosechar, ahora es mucho más fácil de demostrar con imágenes y rápidamente al productor que algún caso de éxito de un vecino o ejemplificar con algo, ¿no? Sí, 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 que lo puedan ver ellos todo el tiempo y monitorear y ver que hay veces que... Y ver en qué situaciones te pueden marcar algún contratiempo también, porque, a ver, no es que siempre, a veces contamos todos los casos exitosos y demás, cuando nos va bien, tomamos todos los recaudos para que así sea, para que el cultivo nos esté aportando los servicios que buscamos, pero también que no nos afecte el cultivo que nos genera el ingreso. Y bueno, y eso, y obviamente uno va midiendo agua, tiene sus parámetros. Si no es que le encontrás la vuelta de la noche a la mañana, digamos. Seguro, seguro, y tiene algún riesgo, no es que vos decís, no, lo hago y siempre rinde más. No, a ver, hay un montón de cosas a medir, y bueno, y como dijo Tuzán, a veces puede fallar porque uno se va guiando hacia atrás con parámetros que tienen que ver con la historia, por ejemplo, de precipitaciones y demás, y hoy los pronósticos han mejorado mucho, a pesar de que uno diga, no, pero le erran. Sí, bueno, le erran, pero antes vos, yo creo que si nos remontamos a años atrás, digamos, hoy tenés pronósticos que son mucho más certeros, a corto, a mediano plazo, y bueno, y vos podés decir, bueno, si es un año niño, neutro o niña, y vos tenés un registro climático de más de 30, 40, en algunos casos hay registros de 100 años, pues decís, bueno, ¿cómo llovieron los años niño, neutro, niña? Y en base a cómo llueven, vos decís, bueno, a ver, en un año normal, o en tanto por ciento de probabilidad, o en tanto de error, o en los percentiles,
hay mucha esa parte estadística de decir, bueno, a ver, con este grado de error yo le puedo ahorrar que en un año niño, vos en junio, julio, agosto ya definís, ya está bastante definido que va a ser la etapa estival. Entonces, ahí más o menos tenés definido si va a ser el neutro, niño o niña, como para decir, bueno, si va a llover de esta manera, vos sabés qué probabilidad de recarga tenés en cada caso, como para poder ir manejando el momento de secado de esos cultivos de servicio. Y podés cerrar, obviamente le podés cerrar, pero acotás muchísimo ese margen de error cuando vos tenés todas esas herramientas, ¿no? Y sobre todo vas midiendo, porque eso tampoco te quita que vos vayas midiendo con el barreno y haciendo una evolución del agua útil, y vos decís, bueno, mi momento de corte y decisión es este. Y si tengo tanto de agua, lo puedo continuar hasta tal momento, y si no lo seco, y bueno, y tampoco voy a hipotecar digamos, o generar un riesgo grande de pérdida de rendimiento, porque en esto sustentable tiene que ser todo, digamos, lo que es ambiental, lo que es económico también, digamos. Y pensemos que gran parte de todo esto se hace sobre superficie arrendada. Entonces, para poder ser competitivo, yo también lo tengo que cuidar, y cuidar que también, y a lo mejor no voy a llegar a esos, no quiero ser campeón de los kilos de materia seca producidos, porque hasta a veces nos ha jugado en contra después en algunos aspectos de siembra o de plagas y demás. Tengo que lograr conseguir hoy la red de cultivo de servicio de APECID y muchas otras redes han aportado, el INTA también, información de, bueno, a ver, si logro esto, determinada cantidad de kilos de materia seca, es un mínimo, es un umbral bajo el cual, por encima del cual no tengo tanto beneficio, pero tengo que llegar ahí para tener beneficio en lo que es aporte de nitrógeno, en lo que es el control de maleza y demás. Si te puedes dar el lujo de seguir sumando kilos, bien, pero si no, al menos plantearte llegar a, no sé, decir, 6.000 kilos de materia seca en un cultivo de servicio consociado, me aportan estos servicios que yo quiero, y bueno, si lo puedo llegar, lo hago, y después ahí vas jugando un poquito en qué nivel de riesgo querés asumir, según el agua que tengas, por ejemplo, digamos. Y bueno, hoy en día eso, también jugando con los momentos de secado y demás, bueno, hoy lo podés ver visualmente, digamos, lo que el ojo humano no podía o que no llegaba a capturar a simple vista, hoy con este tipo de herramientas y con esos espectros de visión, digamos, lo podés ver fácilmente, tenés acceso fácilmente para poder acceder. Tal cual. Pero no solamente eso, sino vos empezás a ver, digamos, no sé, pulverizaste un lote un día, el otro en otro momento, cómo fue una fertilización, los errores de siembra, digo, la variabilidad inducida que muchas veces tenemos en los lotes. Y al productor eso le gusta mucho, digamos, cuando empieza a jugar, a decir, mirá vos, esto lo sembré en tal momento, mirá qué diferencia con esto otro, mirá acá el problema que tuvimos donde se nos tapó fertilizante, mirá acá qué nos habrá, en algunas cosas surgen después, ¿no? Viéndolas. Eso te iba a decir, es muy fácil también ahora hacer ensayos y hacer pruebas, ¿no? Con todas las máquinas, con sección, corte por sección, Sí. ¿no? No, hoy en día el tema de poder tener, digamos, en lo que son las herramientas de maquinaria hoy que tenés de poder, por ejemplo, de variar la densidad o la nutrición desde arriba de la máquina con una computadora, es muy sencillo generar ensayos que antes llevaban muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, hoy tenés muchísimas herramientas para hacerlo más sencillo. Y después, ni hablar de poder visualizarlo. Yendo a la maquinaria y un poco a todas estas nuevas tecnologías que pueden hacer un seguimiento de la telemetría de las máquinas y seguir un poco los parámetros a la distancia y estar más atento a otras cosas que antes no se estaban. ¿Cómo es el tema allí en tu zona? Me imagino como en casi todo el país, con contratistas que les trabajan a varios productores. Existe una cierta, fluye un poco la transferencia de tecnología entre productor, asesor y contratista. ¿Lo ves bien o con ciertos problemas? No lo veo con problemas, pero sí que no, en nuestra zona no lo veo con una velocidad de adopción rápida. Ajá. Yo creo también que
que los asesores a veces lidiamos con distintos tipos de contratistas, en donde vemos todavía muchísimas cosas por mejorar en tecnologías de proceso elementales, del estado de las maquinarias, del estado de cómo se regulan las máquinas y demás. Entonces, a ver, o veo que hay un montón de... Si vas a adquirir o te vas a gastar unos buenos dólares por cuerpo de siembra para poner un sistema de agricultura de precisión, como los que se ofertan hoy, pero ni hablar de la capacitación del operario. Pero, a ver, nos pasa muchas veces que en la regulación de la máquina, cuando vemos que la semilla no va siempre al mismo nivel, hablemos de maíz, que es digamos, donde se ve mucho más sencillo o se sabe más de todo esto. Sí. En donde por ahí los tubos de bajada no están en buen estado, las cadenas no están bien y no están bien aceitadas, hay cadeneo, los sensores no están bien puestos, entonces la semilla rebota y vos te encontrás con variabilidad espacial, pues sí, pero esto es por estado de la maquinaria. Y a veces, por más que vos a lo mejor te gastaste un montón de buenos dólares en esa tecnología de insumo, pero tenías un montón para mejorar antes en lo que es lo de proceso. Por ahí hacías un mejor trabajo con una máquina más vieja, pero bien calibradita, Claro, yo creo que hoy tan alto. digamos, toda la nueva tecnología nos permite, cuando vos ves que está todo eso sanado, que está eso ya totalmente controlado, y bueno, empiezan a jugar todas estas variables que hacen que uno sea mucho más eficiente y bueno, y te permita lograr mejores autonomías y tener mucha mayor capacidad operativa y lograr esa misma calidad de siembra, pero bueno, vos ves que esos contratistas lo hacen empiezan a aumentar velocidad, como decir, bueno, ahí empiezan un montón de variables, empiezan a quedar desajustadas y vos lo ves que siguen sembrando bien, bueno, pero porque se cumplieron un montón de cosas antes y eso te ayuda a que vos puedas seguir logrando una buena calidad de siembra, mantenés esos estándares y tenés mucha mayor autonomía, ¿no? Pero bueno, nos pasa también de lo otro, de que cuando parás una máquina porque ves que no va pareja y demás, errores conceptuales en la regulación de la maquinaria, ¿no? De la sembradora. Entonces, nosotros lo que decimos es, primero hay otras cosas en qué invertir, que son muchísimo más baratas, que es la capacitación del operario, lo que es el operario fundamental, que no sea solamente un conductor, digamos, Claro. tiene que estar al tanto de un montón de cosas, de conocer la máquina y de regulación de siembra, de cuando vos le decís por qué tiene que tener más presión, o cuando ves, che, queda esto, se está moviendo, bueno, podemos darle más presión a los cuerpos, y no que te digan, no, le damos más profundidad. Entonces, cuando le das más profundidad, pero no tenía presión suficiente a la máquina, en realidad agravaste el problema, porque en lo blando se va más profundo, y en lo firme te sigue quedando arriba la semilla, entonces empeoran el problema por un error de concepto a veces. O conocer de dónde pueden venir esas variabilidades. Y una vez que esto esté subsanado o que eso está conocido, y bueno, ahí sí vienen todas estas herramientas que, la verdad, vos ves funcionar una máquina de esas, no sé, al principio decís, bueno, dosificación neumática funciona mejor que mecánica. Hay contratistas con mecánica, los buenos sembradores que siembran excelente, siempre sacando el tema de calidad de semilla, ¿no? Claro. Y lo hacen excelente. Ahora, vos después tenés los neumáticos y que te facilita un montón de cosas y demás, y bueno, mejor. Y si después tenés un sistema de agricultura de precisión que permite ir a mayor velocidad, bueno, ahí empiezan un montón de cosas que sí, que la verdad, vos ves que mejoran mucho los estándares de siembra, o al menos te permite tener una mucha mayor operatividad, ¿no? Y concretamente hoy no se está pagando en la zona un plus, porque vos me digas, mira, tengo este sistema de precisión de siembra. Normalmente se evalúa la siembra y si vos me lo haces con una máquina mecánica,
se te paga lo mismo, ¿no? Tal cual. Entonces, Hay mucho terreno hoy no ahí. se está pagando un Claro, diferencial, un contratista claro. que lo tenga. En base a esto, quería hacer una consulta, que tal vez el productor ahora se pueden identificar esos problemas que existen en la calibración de la máquina, sea cosechadora, sembradora, y mostrárselo al productor para conseguir esas mejoras. ¿Vos ves que con estas plataformas se puede mejorar mucho también esa calidad o mejorar una capacitación en el equipo que está haciendo el servicio? Sí, sí, total. En eso da una ayuda terrible. A ver, un contratista, nos ha pasado que tenemos en algunos campos donde se contrata todo, que vos tenés un contratista que no tiene nada de eso y en otro que te puede brindar esa información. Y la verdad que está bueno que vos veas, digamos, que puedas seguir todo ese tipo de información y ver dónde estuvieron los errores o cómo cambia una siembra. Nos ha pasado. A nosotros nos pasa a veces que vamos, regulamos una sembradora y después nos vamos y durante el día el sembrador tiene que ser el que siga controlando la calidad de siembra, escarbando, vean que las condiciones durante el día cambian. Entonces nos ha pasado en condiciones de mucho rastrojo, que vos regulaste una máquina a las 3 de la tarde con el rastrojo seco, queda perfecto, así queda la máquina, no se mira más, al otro día se quiere largar a la mañana. Estoy hablando de esto porque hemos visto variabilidades, lo que yo digo, variabilidades inducidas. Empezás a decir, mirá cómo está el lote, hay desuniformidad temporal o faltan plantas, digamos, desuniformidad ya de densidad. Y veíamos que en la cola de máquina, más allá de tener un sesgo y demás, veías diferencia en el stand de plantas y diferencia digamos, de desuniformidad temporal grandes entre la entrecola y la cola. Y que se iban borrando a medida que iba pasando, que ibas viendo el lote. Y claramente, a lo mejor, nos dábamos cuenta que ese día se habían largado a la mañana muy temprano, enterraba rastrojo por estar húmedo, la distribución seguía siendo buena, pero había semillas que quedaba afuera, y a medida que iban mejorando las horas del día, vos ibas viendo que iba mejorando hasta que llegaba la tarde, donde estaba perfecto, había un corte, que se ve que era donde cortaban en la noche, y al otro día se repetía exactamente el mismo problema, y en lotes grandes vos veías que eso se iba como diluyendo a medida que pasaban los días, porque quizás después de esa última lluvia, a medida que iba pasando los días, las condiciones mejoraban. Bueno, eso claramente, si vos tuvieras todo este sistema donde ves a qué hora empezaron la siembra, la velocidad y un montón de variables que hacen a la calidad de siembra, y bueno, vos fácilmente y de manera objetiva podrías ver dónde estuvo el problema. Entonces, bueno, cuando uno observa todas esas cosas, esa información que tiene acceso, a nosotros como asesor nos encanta poder decir, mira vos, ¿dónde estuvo el problema? Mira, acá la velocidad, se va a hacer un mapa de velocidad de siembra, y empezás a superponer las capas, y decir, mira, digamos, cosas que vemos, y la velocidad, a ver si tuvo injerencia o no, o no sé, un montón de cosas que a mí se me escapan, digamos, pero bueno, cuando empezás a meterte en esas variables, cuando vos tenés información la empezás a usar, o al menos empezás a cruzar cosas. A los agrónomos nos encanta hacer eso de relacionar variables, a ver si encontrás algo bueno, que te esté explicando algo que ves en el lote. En el lote, repito, siempre esto nunca va a sacar lo que vamos a hacer, que lo que nos gusta, que es recorrer el lote y darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Pero después está bueno chequearlo y corroborar que ocurrió eso, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, ya sé, nos quedaríamos hablando mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Te quiero hacer una última para despedirte. Sé que vos estás y estuviste mucho con lo que fue el tema de las malezas resistentes y metido en la red de malezas de Apresid. Hoy en día, ¿cómo lo ves ese tema? ¿Está un poquito más controlado? ¿Hay algunos productores que ya le agarraron la vuelta? ¿O sigue siendo una amenaza muy grande y un dolor de cabeza muy, muy grande para el productor? Sí, yo creo que lamentablemente va a seguir. Si bien hay más conciencia, es un problema que va a seguir por el arrastre que tenemos de años atrás y bueno, y por ahí también con el paradigma de que, bueno, de que vamos a ir solucionando todo con el tema químico, porque
digamos, hay muchas cosas que ya se vieron en otros países del mundo con lo que ha ocurrido con determinado tipo de maleza, y encontramos un herbicida que funciona bien y vamos con ese herbicida hasta que ese herbicida en unos años deja de tener efectividad, porque la maleza rápidamente hacemos selección y genera resistencia, nos viene pasando. Y bueno, y nos viene pasando eso con malezas que ya hace años que tenemos problemas, como por ejemplo puede ser coniza o amaranthus. Entonces cada vez vamos sumando nos van saliendo del esquema principios activos que antes eran muy efectivos, y bueno, y lamentablemente no dejan de funcionar, porque bueno, todo ese tipo de tecnologías que funcionan bien, hay que tratar de cuidarlas, de usarlas menos, a pesar de que vos digamos, bueno, esto es lo que funciona. Bueno, hay que tratar de usarlo menos y tratar de buscar otras alternativas para cuidarlas a esas herramientas y que nos duren más en el tiempo. Así que, si bien hay más conciencia, hoy en día se ven muchísimos, salís por la zona y bueno, y los lotes los ves sucios, digamos, nos quedan lotes sucios a nosotros, digamos, porque sí, estás todo el tiempo arriba, pero haces las cosas acorde a lo que vemos en los ensayos y demás, y después el clima a veces no te juega una buena pasada, no se incorporan los preemergentes, que es una base fundamental para poder lograr cultivos limpios, y bueno, después terminás teniendo escapes y empezás a arrastrar errores, y esa semilla que semilló, esa maleza que semilló, es banco para el año que viene, y bueno, y además de todo eso está lo otro, ¿no? Te juega lo climático, que es lo que comentaba recién, que a veces esas estrategias que vos pensás puedan salir mal. Pero bueno, yo lamentablemente creo que va a ser algo que nos va a seguir generando dolores de cabeza. Por eso creo importante el tema de cambiar hacia tecnologías de proceso que nos permitan depender un poco menos de ese tipo de insumos, que si no rápidamente los vamos a perder, como nos mostró con un montón de malezas. Teniendo una visión un poco más integral del asunto, ¿no? Bueno, te saludo, Marcos, compañero, nos vemos el próximo. Nos vemos, Jere. Gracias, José Luis. Y José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación para charlar un poco. Espero haya sido lo más claro posible y contando siempre una visión simplemente de lo que uno ve en su día a día, ¿no? Nada más, pero bueno. Estuvo clarísimo. Bueno. Así es, estuvo muy, muy bueno. Bueno, gracias, José Luis. Nos vemos en una próxima. Me despido. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Pasó José Luis Orsín, asesor del sudeste cordobés y sur de la provincia de Santa Fe, por un episodio más. Nos vemos. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.